Estamos el día de hoy en esta nueva sección del proyecto PAPIME PE 3922, modelo Centennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA, cuyo antecedente directo fue el proyecto PAPIME PE 304319 a cargo de nuestro ponente el día de hoy, nuestro experto, el doctor Ruperto Patiño Manfert. Rápidamente daré una semblanza del doctor Patiño Manfert. Es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma UNAM, ha sido jefe de la División de Estudios de Posgrado, ha sido durante el año del 2018 al 2012, fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un experto en los temas de comercio exterior, actualmente de la materia de régimen jurídico del comercio internacional, funcionamiento de la zona de libre comercio de América del Norte y teoría jurídica contemporánea en la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad, licenciatura de Derechos Humanos, Ética, también entre otros. Asimismo, es árbitro del Tratado de Libre Comercio, fue árbitro del Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte y actualmente, desde el inicio del Telecán, se desempeña como panelista del actual TECMON. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por concedernos estos minutos para realizar la siguiente entrevista. La Agenda 2030. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias. La Agenda 2030 de Naciones Unidas. Doctor, ¿qué vamos a entender por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Sí, con mucho gusto. Desde luego es un tema fundamental, de gran actualidad, pues que ha movido a los miembros de las Naciones Unidas a reconocer los retos que tiene la humanidad en este mundo globalizado y a tomar ciertas determinaciones, como es esta importante Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una importante resolución aprobada por la Asamblea General del propio organismo, que tiene o que contiene el compromiso de todos los miembros de ejecutar acciones a cargo de los gobiernos y de la sociedad civil para dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se describen en dicho documento, en un periodo de tiempo de 15 años. Esto estaba programado para del 2015 al 2030 y cuya meta final es transformar el mundo. Claro, el objetivo es muy ambicioso, ¿no? Los Estados miembros de las Naciones Unidas, al aprobar la Agenda 2030, declararon, y aquí transcribo lo que un párrafo de lo que declararon los países que participaron en esta importante reunión. Dicen los estados: estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030, a combatir la desigualdad dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y de sus recursos naturales. En el documento donde se contiene la Agenda 2030, es un documento de 40 páginas que contiene la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, y se destaca un enunciado que también me gustaría recordar para contestar la pregunta que tan amablemente se me formula. Dicen los estados: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esa ambiciosa nueva agenda universal. Con ellos se pretende retomar los objetivos de desarrollo del milenio y conseguir lo que estos no lograron. Recordarán ustedes estos objetivos de desarrollo del milenio, cuando justamente empieza el siglo actual, y que, bueno, no hubo avances. Bueno, en el 2015 se retoma este objetivo, este reto, ¿no? Que también se pretende hacer realidad los derechos humanos en todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la economía, la social, el sector social y el ambiental. En realidad, los 17 temas que se incorporaron como objetivos de desarrollo sostenible son o se pueden calificar como derechos humanos, y esta es la importancia que tienen, porque están relacionados. No podemos avanzar en uno si no avanzamos en otro. Deberíamos avanzar, y esta es la idea, este es el reto: avanzar en los 17 temas que están planteados como objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que es la Agenda 2030. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería conocer cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de la mencionada agenda.
Sí, como no, pues desde luego decía yo hace un momento, son 17 objetivos fundamentales. Todos ellos califican sin duda como derechos humanos y por lo tanto están íntimamente relacionados. No podemos avanzar en uno y abandonar otro, porque entonces el objetivo no se logra ni en uno ni en otro. Eh, Son 17 objetivos, los enuncio nada más. El primero, fin de la pobreza. Parecería como el más importante de los 17, pero insisto, no hay jerarquía en estos objetivos. Son exactamente del mismo tamaño, con la misma importancia, ¿no? Entonces, el primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, tercero, salud y bienestar, cuarto, educación de calidad, quinto, igualdad de género, sexto, agua limpia y saneamiento, séptimo, energía asequible y no contaminante, octavo, trabajo decente y crecimiento económico, noveno, industria, innovación e infraestructura, décimo, reducción de las desigualdades, onceavo, ciudades y comunidades sostenibles, décimo segundo, producción, consumo responsable, 13º, acción por el clima. 14º, vida submarina. 15º, vida de ecosistemas terrestres. Y 16º, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, pues son los compromisos que adquieren los países miembros de Naciones Unidas de hacer alianzas para lograr estos objetivos. Quiere decir, no puede ser un país aisladamente o un grupo de países los que avancen. Tiene que ser una situación conjunta. Estamos hablando de un mundo globalizado en el que lo que haga un Estado le perjudica a otro o le perjudica o beneficia a toda la comunidad. Por eso están tan íntimamente relacionados y en todos ellos deberíamos tener avances que ya veremos más adelante, pues no los hemos logrado. Pero bueno, yo comentaré esto con mayor precisión. Muy bien, doctor, gracias, qué interesante. ¿Qué podría comentar precisamente de algunos de estos objetivos para el empleo observador? Pues decía yo, sí, como no, muchas gracias. Decía yo que todos tienen la misma jerarquía. No podríamos, sería un error decir, este es más importante que este otro, o si avanzamos en este, ya no importa si avanzamos. Si lo analizamos con mucho cuidado, si vemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, están perfectamente relacionados. No podemos hablar de uno sin incorporar a los demás. Sin embargo, para efectos de la entrevista que tan amablemente me hace, pues podría yo referirme a 2 o 3 de ellos, no porque sean más importantes, sino porque son, digamos, los primeros que se plantean y que me parece que en donde tenemos retos muy fundamentales. Uno de ellos es el primero, el fin de la pobreza, ¿no? Poner fin a el reto es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y los datos que se mencionan en la Agenda 2030, que son, digamos, producto de la investigación de los expertos de Naciones Unidas, dicen cuestiones como estas que voy a comentar. Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza el día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar solamente algunas. La mayoría de las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día viven en la parte de la África subsahariana, y en todo el mundo los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2%, más del triple de los mismos índices en las áreas urbanas. Para los que trabajan, dicen los expertos de Naciones Unidas, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores de todo el mundo y sus familias vivían en situaciones de extrema pobreza en 2018. Y ya veremos más adelante lo que significa extrema pobreza. 1 de cada 5 niños vive en situación de extrema pobreza. Garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables resulta crucial para reducir la pobreza. En un informe publicado por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de Naciones Unidas, se advierte que como consecuencia de los años de pandemia, COVID-19, por cierto que fue algo que no era esperado, que no estaba previsto, la pobreza en todo el mundo podría incrementarse hasta llegar a afectar a 500 millones de personas, más lo que o lo que el mismo sería equivalente al 8% de la población mundial. Esto sería la primera vez que la pobreza aumenta en todo el mundo en 30 años desde 1990. Es decir, no ha habido una reducción de la pobreza, ha habido un incremento. Claro, podemos echarle un poco la culpa a la COVID-19 y quizá también ahora a la guerra Rusia-Ucrania y a otros elementos, pero bueno, más adelante yo podré expresar mi opinión de por qué no avanzamos en este tipo de objetivos que son tan importantes, ¿no? Otro objetivo, el número 2,
solo para mencionar lo que habíamos dicho, algunos de estos objetivos, es el hambre cero. Es otro, obviamente es un tema que está íntimamente vinculado con la pobreza, ¿no? El objetivo de la Agenda 2030 es poner fin al hambre. ¿Y qué dicen los expertos de Naciones Unidas? Dicen lo siguiente: tras décadas de una disminución constante, el número de personas que padecen hambre, medido por la prevalencia de desnutrición, comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en 5 años. El mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para 2030. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas para el 2030. Insisto, son datos duros, son datos que no están saliendo de la imaginación de una persona, son datos duros expresados, investigados y expuestos por los expertos de Naciones Unidas, que tienen toda la información. Otro de los objetivos, solamente para mencionar uno más, no vamos a mencionar los 17 porque no nos alcanzaría el tiempo de la entrevista. Educación de calidad, que nos parece que a todos nos pega el tema de educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Esta es, digamos, la esencia del objetivo de educación de calidad. ¿Y qué dicen los expertos de Naciones Unidas? La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Durante la última década se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018, cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. En el 2020, a medida que la pandemia del COVID-19 se propagaba por todo el mundo y por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1.600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Nunca antes había estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias y puede poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. Estos, digamos, son los 3 objetivos de los 17, los 3 que yo pudiera seleccionar para dar datos duros. Insisto, en los 17 temas hay datos duros que son verdaderamente estrujantes cuando uno lee lo que está pasando en el mundo y que no podemos aislarnos. Aquí el tema es que no puedo decir, bueno, eso pasa en África. No, pasa en todo el mundo y nos pasa a nosotros. ¿Qué podemos decir en México de la educación, por ejemplo, no? ¿Cuántos niños se quedaron sin ir a la escuela en más de 2 años? ¿No? Y desde sus casas, pues claro que esto fue un fracaso porque evidentemente para los niños de primaria y aquellos niños que acudían a la escuela y que tenían el beneficio de los comedores comunitarios, pues todo esto se perdió, ¿no? Esta sería mi respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, ha usted mencionado que el primer objetivo de la agenda precisamente se enuncia como poner fin a la pobreza. Se oye excelente, pero ¿qué podría comentarnos con relación a nuestro país, México? Sí, desde luego, con mucho gusto. Decíamos que no es porque este objetivo, eliminar o reducir la pobreza, yo diría eliminar la pobreza, sea el más importante. Simplemente se enuncia como el primero de los objetivos, pero si analizamos el resto de los 16 objetivos restantes, pues todos están vinculados, indudablemente, ¿no? No podríamos decir que no está vinculada la pobreza con el hambre, o la pobreza con la educación, ¿no? O con otros temas de los 17 que hemos mencionado. Y también hay datos duros expuestos por los expertos de Naciones Unidas que hemos podido recoger y que con mucho gusto les comento. Primero, la pobreza en el mundo, para poder hacer, digamos, un análisis del mundo, Latinoamérica y México, a ver cómo estamos en el tema de la pobreza, ¿no? En el mundo,
Actualmente, según los expertos de Naciones Unidas, actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en los países más ricos, no en los países pobres, en los países más ricos, ¿no? Esto nos habla de un mundo profundamente inequitativo, ¿no? Países muy ricos, los más ricos del mundo, pero donde existen y viven 30 millones de niños en niveles de pobreza. Eso habla de un mundo muy inequitativo. La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional con 1,9 dólares diarios. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de 1,9 dólares diarios por persona. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. Esto es estrujante de veras, ¿no? En 2016, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300,000 millones de dólares. Esto es en el mundo. Ahora, Latinoamérica, para ir llegando a México, que es la pregunta que me han formulado. Latinoamérica, de acuerdo con el informe sobre Panorama Social de América Latina en 2017, presentado por Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, en conferencia de prensa en las oficinas del organismo en la Ciudad de México, después de más de, dijo la señora Bárcena, después de más de una década de reducción en la mayoría de los países, los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron en América Latina en 2015 y 2016, mientras que en 2017 186 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en la región, lo que representa el 30,7% de la población, un aumento del 1% en comparación con el año previo. De acuerdo con dicho informe, la pobreza extrema llegó al 10% en 2016, 61 millones de personas, 61 millones de personas, un crecimiento del 2% en comparación con 2014. El panorama social para 2017 muestra también que la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es más elevada entre niños y niñas, adolescentes, jóvenes mujeres y la población que reside en áreas rurales. Por otra parte, la Agencia de Naciones Unidas presentó un estudio comparativo de la situación social en los países de América Latina con un enfoque en los sistemas de pensiones y llamó a fortalecer la política laboral y la protección social universal, solidarios y sostenidos en la región. Bueno, esto es, digamos, un dato así muy general de Latinoamérica. Ahora, la pobreza en México. Y aquí de veras también hay muchos datos. Coneval es el órgano especializado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que es un órgano de gobierno dedicado exclusivamente a esto, con especialidad en este tipo de investigaciones. Los datos que da sobre la pobreza en México también resultan verdaderamente preocupantes, estrujantes. Uno no puede decir, ¿cómo puede México con tantas capacidades y posibilidades, ¿verdad?, tener estos niveles, mantener estos niveles de pobreza? Dice Coneval, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó del 41,9% al 43,9%. Este cambio representa un aumento del 3,8 millones de personas, al pasar de 51,9 a 55,7 millones de personas. Estamos hablando de la mitad de la población, ¿no? Un poco menos, pero esto fue en 2020. Si hiciéramos el análisis en 2022, veríamos que estamos ya en 60 millones de personas. Dato también de Coneval, que no está todavía publicado, pero que evidentemente, y por razones de la COVID-19, entre otras, ¿verdad?, pues este número se ha incrementado. Pero hablar ya de 57 millones, o de 55 millones, o de 60 millones, pues la verdad es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la población en México que vive en niveles de pobreza. Durante este mismo periodo, la población en situación de pobreza extrema, y recordemos que pobreza extrema son personas que no tienen para comer, así de sencillo, pasó de 7,0% a 8,5%, lo cual representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales en el número de personas.
Este indicador pasó de 8.7 a 10.8 millones de personas, es decir, un incremento de 2.1 millones de personas. Más de 10 millones de personas en México. Y el último dato que yo he logrado detectar, estamos hablando ya de 13 millones de personas en México que viven, que califican como personas que viven en pobreza extrema. E insisto, según Coneval, pobreza extrema son personas que no tienen para comer. Así de sencillo, así de simple, ¿no? Pues esa es la pobreza en el mundo, en Latinoamérica y en México. Hay muchos más datos. Hay, por cierto, un informe de Naciones Unidas que acabo de recibir en un correo, que si ustedes lo permiten y les parece correcto, podemos presentarlo en pantalla, ¿no? Déjenme ver aquí. Aquí lo debo tener en mi computadora. Sí, doctor, muy bien, adelante. Sí, le damos compartir. Voy a ver, aquí está. Voy a ver, compartir en pantalla. Ah, es que dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Si me dan oportunidad de autorización para compartir, Claro es que muy sí. rápido. A ver, no, es que no tengo autorización para. Y ahorita estamos Sí, sí, está bien. autorizando. Adelante. Es que es muy importante porque un informe de Naciones Unidas, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Miren, eso apenas llegó, miren, tiene fecha 19 de mayo, o sea, de ayer. Aquí está abajo la fecha, 19 de mayo. ¿Qué dice el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres? Dice, alimentar a los hambrientos significa invertir en paz y seguridad, dice Guterres. Luego, voy a moverme. El titular de las Naciones Unidas destaca que 44 millones de personas en 38 países se encuentran a un paso de la hambruna y que más de medio millón en Etiopía, Sudán del Sur, Yemen y Madagascar sufren ya esa falta extrema de alimentos. 8 de los 10 países que más hambre padecen forman parte de la actividad del Consejo de Seguridad. El mundo se enfrenta a una oleada de hambre. El secretario general de las Naciones Unidas advirtió que este jueves que cerca del 60% de la población desnutrida del mundo vive en zonas afectadas por conflictos. Durante un debate en el Consejo de Seguridad sobre conflictos y seguridad alimentaria convocado por Estados Unidos, Antonio Guterres indicó que ningún país es inmune a esta situación y puso como ejemplo a Ucrania. En abril, el Programa Mundial de Alimentos y sus socios distribuyeron alimentos y dinero en efectivo a más de 3 millones de ucranianos. Hasta marzo, su país alimentaba al mundo con abundante cantidad de comida, evidenció. Que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pues Ucrania, que es el gran proveedor, uno de los grandes proveedores de granos, pues está dejando de producir por la razón que todos conocemos. Guterres indicó que la mayor parte de los 140 millones de personas que padecieron hambre aguda el año pasado vivían en solo 10 países: Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Nigeria, Pakistán, Sudán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen, y que entre ellos 8 formaban parte de la agenda del Consejo de Seguridad. Que no haya dudas, dice Guterres, cuando este Consejo debate sobre conflictos, ustedes debaten sobre el hambre. Cuando ustedes toman decisiones sobre el mantenimiento de la paz y las misiones políticas, ustedes toman decisiones sobre el hambre. Y cuando ustedes no logran un consenso, las personas que padecen hambre pagan un alto precio. Luego, ya no voy a seguir leyendo, el documento está más extenso, ¿verdad? Ahí nomás lo muestro en pantalla. Falta financiación para los países. Bueno, en fin, ahí viene. Es un documento extenso, solamente quería compartirles esta parte de la pobreza. Déjenme cerrar este documento. Yo creo que de veras es preocupante lo que estamos lo que está diciendo, porque si dijéramos que es un líder del mundo que está dando, no, es el señor Guterres, son Naciones Unidas, son los expertos de Naciones Unidas, los que están haciendo un llamado de atención, de alarma, es decir, ojo, esto nos está pasando. Empezamos en 2015 con un avance, con muchas ilusiones de que para 2030 estos objetivos de desarrollo sostenible se podrían alcanzar. Y miren en qué estamos. No tan solo nos han alcanzado, sino que ha habido retrocesos en algunos de los temas. Y esto sí que es preocupante. Bueno, pues esa es la respuesta al tema de la pobreza. Qué amable doctor, qué fuerte, qué interesante, qué datos tan terribles. ¿Qué obstáculos han enfrentado los países para avanzar en los objetivos de la agenda?
Caray, yo creo que esta es una pregunta fundamental y la agradezco porque yo he detectado, seguramente hay otros elementos, pero yo detecto cuando menos tres factores que han obstaculizado, que han frenado o que no han permitido el avance que tenían los países con esa ilusión que se marcó la Agenda 2030 en el 2015, ¿no? Pensar que en 15 años hacia 2030 vamos a tener un mundo mucho mejor, ¿no? Como está planteado en el propio documento de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo veo tres factores fundamentales que han detenido este proceso, que no le permiten avanzar. El primero y el más grave porque eso depende de la voluntad de los gobernantes, es el doble discurso. En realidad, este doble discurso pasa en todo el mundo y en situaciones fundamentales, ¿no? En nuestra región, por ejemplo, ¿no? En nuestra región, Estados Unidos, México, o digamos América del Norte, pero bueno, nuestro principal socio comercial, ¿no? En el tema de la migración, en el tema de la seguridad, del tráfico de armas, del narcotráfico, ¿no? Escuchamos a los funcionarios de gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Dando un discurso que todos compartiríamos, no tengo duda, cuando se habla, ¿no? De aliviar el tema de la migración, frenar el tema del tráfico de armas, del tráfico de enervantes o de drogas, o en fin, pero las acciones que toman los países justamente van en sentido contrario. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el discurso? El discurso es uno y las acciones son otras, ¿no? Y esto me parece que pasa en todo el mundo. Las acciones que deberían de tomar los gobiernos, sobre todo en los países líderes, pues no son las adecuadas. Miren, veamos la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Independientemente de quién tiene la razón o quién no la tiene, yo creo que en una guerra nadie tiene la razón, ¿no? Ya cuando se llega a un estado de guerra es porque se perdió la razón, se perdió la comunicación, se perdió la negociación y entonces es esto, ¿no? Lo más lamentable del ser humano, que es la guerra, que destruye ciudades, personas inocentes que no tienen nada que ver con el problema de los gobernantes, ¿no? Pero fíjense, pensemos en esto. En lugar de que Estados Unidos y los países europeos, hicieran uso de su liderazgo, que indudablemente lo tienen, ¿no? Son líderes en el mundo para impulsar una negociación y lograr un arreglo entre las partes en conflicto. No, hay que echarle más leña al fuego. Y Estados Unidos lo que hace no es buscar una solución, es llevar más armas, más dinero. Síguete defendiendo Ucrania, defiéndote contra el monstruo que te está atacando. Pero es que Rusia y Ucrania no son comparables en ningún sentido. Rusia es una potencia nuclear. Ucrania es un país de mediano desarrollo, ¿no? Pero hay que darle más armas, más dinero, ¿no? Y que lo sigan destruyendo a los ucranianos, que sigan destruyendo. Eso es una conducta razonable de un líder, como sería el presidente de los Estados Unidos. Me parece que no. Lo que a él le importa es dinamizar o impulsar su economía de guerra, su industria de las armas, ¿no? Y lo está logrando. ¿A cargo de qué? A costa de destruir un país, porque Ucrania pues, está siendo destruida, ¿no? No hay una actitud que uno diga, en lugar de estar echándole más leña al fuego, como decimos, podrían haber estado promoviendo mecanismos de acercamiento, que todo conflicto, cualquier conflicto, siempre tiene forma de resolverse mediante la negociación, siempre, todo conflicto es negociable y siempre hay forma de arreglarlo. Pero cuando se da la última instancia, el enfrentamiento armado y las partes están echándole más armas, más dinero, defiéndete, defiéndete. Entonces, ¿cómo se defiende Ucrania por más armas que le den? Si está enfrentando una potencia nuclear, por favor, ¿no? Y esto, ¿quién sabe cómo va a acabar? Ahora ya dos países más europeos, ¿no? Finlandia y Suecia están anunciando también su entrada a la OTAN y esto a los rusos no les gusta y quién sabe hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, estos pobres que 17 objetivos de desarrollo pues están cayendo por la borda, lamentablemente. Y los otros obstáculos, pues, esos sí no se pensó en ellos, ¿no? La COVID-19 obviamente ha generado situaciones de paralización para muchos de los países y, pues, desde luego, la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Estos son los tres principales obstáculos que me parece. El doble discurso, la COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania. Qué interesante, doctor, qué interesante todo lo que nos está contando. Pero dígame, ¿cómo se vincula el derecho mexicano con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda? Bueno, a mí me llamó mucho la atención y por eso quise entrar a estudiar este tema de la Agenda 2030, porque indudablemente, como decíamos al principio, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible califican como derechos humanos,
¿verdad? Y todos ellos están contenidos en algún tipo de convención, de tratado, de protocolo. Si le rascamos un poquito, vamos a encontrar que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de alguna manera están contenidos en algún tratado, justamente en temas de derechos humanos, que además México es suscriptor de esos tratados, somos parte de esos tratados. Y entonces, recordando el artículo 1 de la Constitución, que todos ya conocemos, ¿verdad? Los 3 párrafos principales, y yo solamente repetiría el 3er párrafo para no cansarlos con leer todo el artículo 1 de la Constitución. Pero ¿qué dice el 3er? Bueno, el 1er párrafo, nada más recordar que vincula o incorpora a la norma fundamental, a todas las, digamos, todos los tratados, las convenciones, todo lo que son derechos fundamentales de fuente internacional. Ya la Corte ha dicho que esto forma un bloque de constitucionalidad, es decir, tienen la misma jerarquía, por lo tanto son mandato constitucional, ¿no? Cuando vemos un tratado. ¿Qué dice el párrafo 3 del artículo 1? Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, que esto es clarísimo, la interdependencia que hay entre estos objetivos, indivisibilidad y progresividad. Estos calificativos perfectamente combinan o están presentes en los 17 objetivos, ¿no? En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bueno, esa es nuestra Constitución, ¿no? Ahora, uno de las convenciones, uno de los tratados que México ha firmado, de todos los que hemos firmado, que son muchos, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales del 1966. ¿Qué dice este pacto? En algunos de sus párrafos nada más, ¿no? Dice el párrafo 1: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Los estados partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesita para, y vienen bueno, aquí me detengo para decir, yo le preguntaría a nuestro gobierno y a los anteriores, pero pues hoy tenemos un gobierno y es al que hay que preguntarle, los que pasaron ya pasaron, ¿no? ¿Qué medidas has tomado, gobierno? ¿Qué medidas has tomado para dar cumplimiento a este compromiso internacional que está muy claro y que es un mandato constitucional? No es no es algo ilusorio, no es algo que, bueno, en la medida de que se pueda, este pacto internacional, junto con todos los otros que tienen que ver con derechos humanos, se han incorporado a la Constitución y se convierten en mandatos fundamentales, en mandatos constitucionales. Entonces la pregunta a nuestro gobierno es, ¿qué medidas has tomado, ¿verdad?, para asegurar que toda persona un nivel de vida adecuado para sí, para su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que si la pregunta es cómo se vincula el derecho mexicano con estos objetivos, yo diría que todos estos objetivos están incorporados en algún tratado, aquí menciono uno, en algún tratado, en algún convenio, en alguna convención de la que México es parte. Y por lo tanto, estamos obligados a actuar. Independientemente de que veamos que nuestro vecino del norte u otros países, pues no están actuando en el mismo sentido. Son signatarios de la famosa Agenda 2030, pero no están tomando acciones pertinentes para lograr llegar a esos objetivos. Sí, coincidimos plenamente. Qué interesante su punto de vista y sobre todo las opiniones que está dándonos en esta entrevista. ¿Qué resultados debemos esperar para el año 2030, doctor? Pues lamentablemente, y me apena decirlo, pero yo creo que son muy pobres los resultados, ¿no? Yo diría que es evidente que los objetivos para un desarrollo sostenible que se comprometieron a alcanzar los Estados miembros de las Naciones Unidas para el año 2030 están todavía muy lejos de lograrse, lamentablemente, ya que independientemente de las dificultades que se presentan para avanzar en el camino adecuado, evidentemente los acontecimientos que el mundo ha enfrentado, especialmente la COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania en los años 20, 21 y 22, se han presentado como un obstáculo no previsto y casi insalvable que desde luego ha paralizado las acciones inicialmente impulsadas por los gobiernos.
Y en esos casos muy relevantes, como por ejemplo México, en la reducción de la pobreza, hemos retrocedido notablemente, según lo informa Coneval. Y me parece que, pues sí, claro, le podemos echar la culpa a COVID-19, ¿no? Algo, desde luego, derivó de ahí, pero yo creo que no se han tomado en México y en el mundo las acciones enérgicas, las acciones, sí, realmente un compromiso, sí queremos avanzar hacia acá, sí queremos, miren, reducir la pobreza en México es fundamental. Pensar que tenemos más de la mitad de la población viviendo en niveles de pobreza y más de 10 millones en pobreza extrema, nos debería de poner a pensar, ¿no? Si dentro de un año nos dicen que ya no son 60 millones, que son 80 millones de nivel de pobreza, yo digo que está en riesgo la estabilidad del Estado, ¿no? Porque la sociedad en esas cantidades, en esos números, no puede soportarlo por mucho tiempo. En fin, no estoy vaticinando nada, pero sí creo que deberíamos de tomar medidas mucho más enérgicas, ¿no? Que se vea, si los demás países no lo hacen, bueno, hagámoslo nosotros. En México es fundamental reducir el hambre, o sea, reducir la pobreza, eliminar el hambre, promover la educación. Eso es fundamental, ¿no? Las energías limpias, que es otro de los objetivos. En fin, ahí están los 17 objetivos y en todos ellos podríamos tomar acciones pertinentes. A veces me da la impresión de que los recursos limitados que tenemos, que son nuestro presupuesto anual, ¿no? No lo destinamos adecuadamente, o sea, no jerarquizamos, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros los mexicanos? ¿Qué es más importante? Eh, Sostener, lo pongo entre comillas, sostener un sistema supuestamente democrático, dándole a los partidos políticos cantidades impresionantes de recursos, al instituto electoral, a los tribunales electorales, etc. Destinar tantos recursos para una supuesta democracia que yo dudo mucho que podamos presumir en México de tener democracia, porque ir a votar una vez cada periodo, eso no es democracia. La democracia es mucho más que eso, ¿verdad? Pero bueno, hemos destinado importantes recursos para estos objetivos disque democráticos y no los destinamos para eliminar o para reducir la pobreza, para reducir el hambre, para impulsar la educación, para impulsar la seguridad, el empleo, la vivienda, el agua, las energías renovables. Vamos, por favor, tenemos situaciones fundamentales a donde si tuviéramos recursos ilimitados, yo diría, bueno, pues hay que darle dinero a todo mundo, qué barbaridad. Pues total, nos sobran, pero no nos sobran, son muy limitados. Tenemos que jerarquizar qué es más importante para el país. Y entonces en esa jerarquía decir, pues nuestro presupuesto va a estar para acá, acá, acá y acá. Y lo demás, pues espera, los demás aguántense, pero ahorita tenemos que hacer énfasis en lo que es importante para el país. Yo no creo que sea importante darle recursos a los partidos políticos, por favor. Eso me parece una grosería cuando vemos la situación que guarda nuestro país. Realmente muy importante todo lo que usted nos está comentando. Y finalmente yo quisiera cuestionarlo. En el caso de México, ¿cómo podríamos avanzar, doctor? Bueno, para no ser tan pesimista, yo podría dar un mensaje un poco más de aliento. Yo creo que no todo está perdido. De los gobiernos democráticos, o sea, de los gobiernos, cuando menos califican como democráticos, y con el impulso de la sociedad civil, que es muy importante. La participación de la sociedad civil es fundamental. Y lamentablemente en México, por eso digo que no podemos hablar de democracia cuando tenemos una sociedad civil ajena a lo que pasa en el mundo de la política, ¿no? Son muy pocos los que se interesan por la política, y la política tiene que ver con nuestros destinos, ¿no? Entonces, yo digo que cuando los gobiernos democráticos y con el impulso de la sociedad civil, depende que en los próximos 8 años, que es lo que nos falta para el 2030, que resta para llegar a esta meta de la Agenda 2030, se alcance el mayor número de objetivos de desarrollo sostenible. Una acción en ese sentido, que sin duda está vinculada con dichos objetivos, podemos ubicarla en la multiplicación de acuerdos comerciales regionales que incluyen en sus cuerpos normativos capítulos que tienen importante relación con algunos de los objetivos de la agenda. Por ejemplo, en el TMEC o en el Transpacífico, en el CPTPP, del área Asia-Pacífico, se han incorporado, en adición a los temas específicamente comerciales, capítulos tan importantes como estos: agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, medio ambiente, derechos laborales, transparencia, anticorrupción, entre otros igualmente importantes. Entonces, esto ya lo recuerdo porque son compromisos
incorporados en tratados que además tienen mecanismos de solución de diferencias. Y yo creo que los particulares pudiéramos, a través de hacer valer estos capítulos, decirle al Estado, ¿qué estás haciendo para dar cumplimiento a este compromiso que firmaste y que está vigente y que es ley fundamental, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, con este tipo de incorporar en los acuerdos comerciales que son tan importantes para el país, pero incorporar estos temas que aparentemente no son comerciales, pero que sin duda tienen una repercusión en el costo de la producción y por lo tanto el precio de los productos, ¿no? Ahora bien, es importante que en los acuerdos comerciales se incorporen dichos temas porque los mismos obligan a los gobiernos signatarios a cumplir con los compromisos asumidos. Ese es lo importante. Y los particulares podemos hacer que se cumplan pues a través de las instancias judiciales. Yo empezaría por preguntarle a los gobernantes de México, oye, ¿cómo está dando cumplimiento a este compromiso que está firmado y está aprobado y forma parte de nuestra legislación? Y de lo que me conteste el gobierno, vería yo qué acciones de tipo judicial puedo promover para obligar a que haya acciones pertinentes, ¿no? Esta sería mi respuesta, doctora. Pues la verdad, le agradecemos mucho, doctor Ruperto Patiño, la disposición, su participación y sobre todo las reflexiones vertidas en torno a este documento que representa sin duda alguna un consenso multilateral entre gobiernos y diversos actores. Pues nos deja como tarea todo lo que usted ahorita nos acaba de plantear, el repensar nuestras políticas nacionales, ¿no? A la luz precisamente de este documento que usted tan certeramente analiza los derechos humanos mencionados, a la par precisamente de la exposición del comercio internacional y la prevención precisamente de tensiones y conflictos internacionales. Hemos disfrutado muchísimo su entrevista, sin duda alguna es usted un verdadero experto y queda abierta para una segunda parte o más entrevistas y le agradecemos nuevamente mucho su participación. Hasta Bueno, la próxima. muchísimas gracias. Buenas tardes, que estén muy bien. Felicidades.